Hola, hola Iris, hola, Hola, profesor, buenas noches. hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me imagino que Bien. feliz por el triunfo de Perú, ¿no? Sí, claro, por Ay, favor. ay, 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 tiene la camiseta blanquirroja ahorita puesta. No, no, Bueno, no, ¿has pero podido, sí contenta, has podido imagino. ver? ¿Has podido ver el partido? Sí, sí, claro, sí, Ah, ya, bueno, me alegro, me alegro. No, la sí, sí verdad lo he que yo, podido ver. yo no me lo esperaba, yo tenía otro Zoom. Eh, yo tenía otro Zoom y la verdad que lo dejé más o menos en el minuto 40 del primer tiempo. Ya. Y, y de ahí cuando voy, ya veo que Perú está ganando 1-0. Sí, ha sido un golazo, pero querían anularlo, así que gracias a Dios no lo anularon. No, es que mira, imagínate que tenía como que empatar, o sea, Mm, la verdad que increíble que haya, que haya ganado porque al final lo sacó de la Copa América sí, a Brasil. a Brasil, ¿no? Mira, eso tampoco es. Imagínese, es un triunfote, no solamente el haber ganado, sino el haber eliminado a uno de los grandes. Exactamente, exactamente, ¿no? La verdad que a mí también me parece increíble. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien, bien, bastante tareada, pero bien. Sí, ¿verdad? Ya se acaba el módulo, ¿no? Y empiezan ya los trabajos finales, ¿no? Sí, hemos estado en exámenes y justo el domingo pasado que estuvimos acá reunidos, nos quedamos casi hasta las 2:30, un cuarto para las 3 de la mañana, terminando un Claro, trabajo. claro, claro, sí, 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 vi que estaban ahí reunidos. Sí, Para qué cursos habían reunido? es para planeamiento estratégico. Ay, 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 ay. Uy, Dios mío, ese sí es Sí, trabajoso, la verdad. Me imagino que va a ser el planeamiento estratégico de alguna empresa. sí. Mm, bueno, bueno. De la Universidad Nacional de Trujillo. Como ya lo teníamos, bueno, ya lo teníamos de la Ah, es universidad, verdad. es de forma grande ya lo teníamos, pero lo hicimos de la Gerencia de Recursos Humanos, que es el área donde yo trabajo. Ya. Y Ah, o sea, tuvimos que hacer, va a pasar el planeamiento de un área en sí. sí, de un área nada más. Sí, Que ¿no? no Porque, tenemos, no tiene misión, tiene nivel de universidad, pero no a nivel de área. claro, claro, claro. Oye, mira, qué interesante. Es que Sí, en realidad, la universidad, me imagino, como está en proceso de acreditación, debe tener, ¿no? Sí, ellos sí deben tener la universidad en sí, ¿no? sí, sí. Las carreras acreditadas también, que me imagino que hay más Ajá. ahí en la universidad, también se les exige que redacten un plan estratégico, ¿no? Un plan estratégico. Sí, cada facultad tiene su plan estratégico. Y Exactamente. ¿Y la qué tal? universidad. Sí, ¿y cómo van las cosas ahí en la universidad? ¿Bien? Bien, sí, tranquilas. Menos mal que ya no ha habido ¿Alguien está huelga, ¿no? saludando? Así No, es. felizmente ya no. Ah, mira, Ya tenemos acá no. a Isaías. Hola Isaías, ¿qué tal? Gustavo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, caballerito? ¿Cómo estás? Acá, contento, pues, ¿Qué tal ya semana? Todo, eliminamos a Brasil. todo el mundo está contento. Acá Iris la encontré arriba Perú, acá. Y Feliz. todo el mundo está contento. No, la verdad. Dice que está demostrado que cuando Perú gana, la productividad aumenta en un 20%. O sea, la gente se vuelve más chamba hasta el día siguiente. Sí. La emoción, pues la emoción. No, la verdad que estas cosas no se ven todos los días. ¿Eh? Mm, claro Bueno, que acá sí. también tenemos a otro compañero Franco, pero me parece que no tiene cámara. No se le ve. No, no se ve. Hola Franco. Uy, bueno, me imagino que hasta que pueda incorporarse. ¿Y qué tal? Es ¿Cómo que al momento de ingresar a veces hay un poquito de problemas porque pide un montón de claves y a veces no cogen. Hay varias compañeras que es? tienen ese problema. Bueno, o sea, te piden de que tú te loguees, ¿no? Porque cuando tú te instalaste el Zoom, te piden que tú tengas una cuenta para ingresar al Zoom, ¿no? Y después solamente Ya. es darle clic al enlace nada más. Ah, ya. Sí, yo sí puedo entrar, pero a veces hay unas compañeras que no pueden. Sí, bueno, ya como le dije a un grupo anterior, la verdad que
estas cositas ya se van ajustando Claro, poco a ya, poco. sí, sí, la verdad que hay unos que les cuesta, en realidad, y el mismo tema de la tecnología cuesta, ¿no? Pero bueno, también Claro, tenemos aquí a Cecilia. Hola, la Cecilia. Cecilia. Uy, también está. Hola, No Cecilia. escucha. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos. Ahora sí desde casa, ¿no? Sí, sí. Sí se nota. Por no, porque la vez pasada por eso se había conectado, me parece, de un Estaba en la restaurante. Sí, Sí, sí. sí, se escuchaba bastante bulla. Bueno, vamos directamente al grano a ver si acabamos un poquito antes. Bueno, si con respecto al módulo, no hemos tenido el módulo 2 y esta semana han culminado el módulo 3. Ujú. ¿Has tenido algún problema con respecto a las actividades, tanto del foro como las tareas? Uy, Dios mío, Isaías, Mm, creo que Isaías está marcando, está viendo de PPK, creo. no. Parece que Isaías está Estaba llorando repasando. porque ha perdido la China, me parece. Joanny, ya te No, no, comunicaste. no. No, contento por TPK. Ah, ya, muy bien, Isaías. Es un chico inteligente, digo, Isaías, ¿eh? Bueno, justamente hoy día estaban poniendo el valor de la verdad que le hicieron a PPK hace meses, ¿no? Digamos, fue las elecciones pasadas, me parece. La verdad que me dio bastante... Ay, uy, perdón, disculpen el bostezo, pero ya me da un poquito también ya de sueño. No, estaba viendo el tema de PPK y en realidad lo tan ajustado. Yo nunca he visto unas elecciones tan ajustadas en una segunda vuelta, ¿no? 0.24%, ¿no? O sea, es impresionante. Sí. La verdad que como ha sido a final de película. Hola, Johanny, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Sabe, profesor, cuál es el colmo de una pelona? Que lo ganen por un pelo. Oye, pero mira, si te apuesto, Hola, Joanny. mira, si las elecciones hubiesen sido un par de semanas o 3 semanas antes, ¿qué cosa llevaba? ¿Qué cosa llevaba? No, En realidad se fue desinflando en el camino. Uy, Johanny está. Hola, Johanny, ¿puedes hablar? ahí está Joanny. Joanny, Johanny, no seas tímida o temida. no escucha, creo. Joanny, Sí, sí, la verdad que mientras van ajustando. Hola, Johanny. ahí está. Hola, Joanny. Hoy, Creo que no tiene audio. Sí, sí. No los escucho. Hello. Hola, Johanny. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? no escucha. No, pero mira, Su señal. tienes unos auriculares inalámbricos, ¿eh? Mira que he comprado todos tus auriculares inalámbricos para conectarse al Zoom. Pero no se le escucha. Bueno, ya, que funcionen es otra cosa. Bueno, vamos hablando un poquito de ¿Qué dice? Johanny. Hola. Ay. Siempre Isaías con la tecnología de punta para comunicarse. Como lo definiste en tecnología. Dándole valor agregado a la tecnología. Dándole valor agregado al Zoom. Muy bien, así no se nos va a quitar el sueño. Bueno, vamos directamente al grano. Bueno, yo sé que están felices que haya ganado PPK. No sé, excepto Cecilia, me parece. También. No, También, ¿no? igual, claro. Ah, ya, muy bien, Cecilia, también. Otra chica inteligente. Pero bueno, hablando acerca del tema, el tema del curso de comercio exterior, ¿cómo les ha ido con respecto a las actividades? ¿Han tenido alguna dificultad con respecto a la pregunta planteada en el debate o a través de la pregunta planteada en el tema? Bueno, en la actividad, en la tarea, ¿cómo les ha ido?
¿Ha habido debate? No ha habido debate, ¿no? No, la vez pasada. Ah, ya. Sí. Bueno, Bien. ustedes han culminado el módulo 3, ¿no? En este caso, El módulo 3. sí, el módulo 3 que hemos tenido solamente tarea, ¿no? Pero en el módulo Sí. 2 tuvimos el tema, tuvimos Sí, ha habido debate. una reflexión y tuvimos una tarea. Una reflexión, sí. Con respecto a la tarea del módulo 3, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido? Bien, bastante interesante. Los videos, bastante interesante ver cómo está exportándose y cómo realmente apoyan a sus comunidades con el tema de la exportación, pues, ¿no? Sí. Cómo aprovechan, cómo saben aprovecharla. Es que en realidad, bueno, de las dos actividades que son lo que es exportar o importar, o sea, exportar, enviar hacia afuera nuestras mercaderías, importar, comprar nuestras mercaderías, en realidad lo que se necesita en este país es mejorar el tema de las exportaciones. Y que no mejor que darles con valor agregado, porque en realidad lo que genera es el ingreso de divisas a un país. Lo que sucede es que muchas veces tenemos dificultades con el tema de que muchos de nuestros productos están, por ejemplo, en lugares como la sierra, como la selva, y que es de difícil a veces acceso y que puedan sacarse o que puedan ser comercializadas hacia el exterior. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Ustedes sabían que nosotros tenemos uno de los mejores cacaos del mundo, ¿no? Que bueno, que al final sale para el tema del chocolate, ¿no? Café. Y también el café, aunque bueno, en café tenemos un buen café, pero lo fuerte no es el volumen nos gana pues Colombia, nos gana Brasil, que ellos sí tienen volumen, pero nosotros tenemos el tema de calidad, ¿no? Y claro, por ejemplo, en el tema del cacao, de mucho del chocolate producido con el cacao peruano, pero que lamentablemente la maquila o la parte productiva se realiza en Europa, o sea, no somos capaces de poner una planta que elabore el tema del chocolate aquí en el país. Bueno, aparte también que no habría los profesionales adecuados también, ¿no? O sea, no tenemos el expertise, se podría decir, para que se pueda... La maquinaria se puede importar, pero la verdad que la gente que se requiere para esos procesos, pues es complicado. Si lo hace en Suiza, si lo hace en Italia, si lo hacen en otros países punteros en el tema del chocolate, otros países son punteros en el tema del vino, otros países son punteros en el tema de aceite de oliva. O sea, cada país en realidad tiene de alguna manera su producto donde es más competitivo, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que necesitamos es tecnificar esos productos que nosotros exportamos. Están haciendo grandes avances gracias a Prompex, la promotora de las exportaciones en este país, Prompex, que forma parte de este famoso Mincetur, que pertenece al Ministerio de Economía, pero que aún estamos en un tema en pañales, ¿no? Esperemos que se siga avanzando. Ojalá que en este gobierno podamos tener mayor énfasis, ¿no? Sobre el tema de lo que está, ¿no? Sí, porque lo preocupante, Isaías, es de que las importaciones son superiores a las exportaciones. Eso quiere decir que nuestra balanza comercial es negativa. O sea, quiere decir que nosotros somos más dependientes. O sea, mientras nosotros exportamos espárragos, pues nosotros importamos pues celulares, autos, maquinaria, ¿no? O sea que hay una desventaja ahí tremenda, ¿no? Entonces, porque son productos con mucho valor agregado. Entonces, ahí hay que mejorar mucho este tema, ¿no? Esperemos que este gobierno pues haga énfasis en el acompañamiento técnico de las comunidades para que en realidad se saque productos pues con mayor valor agregado. A veces uno dice que sabe de chocolate, es lo que a veces me da gracia, que cuando comemos un Sublime, comemos un Triángulo, comemos un Doña Pepa, en realidad es un chocolate que no es cacao, es poquísimo cacao, o por no decir nada de cacao, en realidad, es un engaño, muchachos, en realidad, ¿no? Y para nosotros es delicioso, ¿no? Y cuando probamos un chocolate como Dios manda, con alto contenido de cacao, nos parece... es otra cosa. Nos parece a veces, porque no está acostumbrado nuestro paladar a esto, ¿no? Es como cuando consumimos el café, el Kirma, el Alto Mayo, estos que venden. En realidad nos parece un café agradable, pero es un café que es café descarte combinado con azúcar quemada, ¿no?
Y lamentablemente, pues como no tenemos costumbre o no tenemos tradición de café, nos parece delicioso, ¿no? Entonces cuando probamos un café de alta calidad, pues nos parece demasiado amargo, ¿no? Entonces, Claro. quizás lamentablemente, o igual con el mismo espárrago, somos un país productor de espárrago, pero que el espárrago no lo consumimos en realidad internamente, ¿no? O sea, preferimos comer arroz. Muy poco. Somos arroceros. Somos arroceros, pero mira, imagínate, el arroz engorda, llena, sí, pero engorda. Polleros también, polleros. Y pollo en realidad también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cambio el espárrago es un producto diurético, tiene bastante alto contenido de agua, ¿no? O sea, pero que lamentablemente pues no nos gusta. Por ejemplo, No hay cultura. Pues. No hay cultura. Por ejemplo, yo me acuerdo que el año 2002, 2003 y  2004 trabajé en una empresa exportadora. Bueno, estamos gorditos, ahí sí lo sentimos, ya queremos bajar. Ahí ya queremos comer sano, ¿no? Ahí uno se acuerda del yogur, ahí uno se acuerda de la dieta. De la fruta. La fruta. Mira, Juan Fulvito. Iris. Sí, hola, Giovanni. Hola, Giovanni. Ya Hola, sí me ve. los... Por fin. Hola, profesor. Acá, ¿qué tal? Acá te estamos haciendo obras. Dale. Acá dice que te has comprado... pero no estás utilizando tus auriculares, ¿no? O sea, los inalámbricos, ¿no? Ha cambiado. No sé si funcionan estos, pero no sé qué. Creo que tengo que conectarlos con la compu para que me los visualice. O sea, hay emparejamiento. Y ahorita mientras ingreso me demoro. Acá Iris te estaba vacilando que mucha tecnología para ti, dice Johanny. No, yo no he dicho nada. No. Ahí te estaba utilizando tecnología de punta para poder comunicarse contigo, ¿no? Sacó ahí, por ahí lo tienes, ¿no? Giovanni, hola. Estábamos aquí. Giovanni, hola. Ahí la tecnología de punta a favor del Zoom. De Europa la tecnología acá de Isaías. Y bueno, les comentaba de que justamente estamos en el proceso de exportación de espárragos en conserva, y antes pues en el año 2003-2004 no se hacían muchas exportaciones. Existía Paita, pero no con el mismo dinamismo que ahora tiene Paita, ¿no? Entonces las exportaciones las sacábamos por Callao. Entonces, cuando iba el camión con el contenedor de espárragos hacia el puerto del Callao, justamente antes de llegar a Lima, la parte esta donde están las curvas, ¿cómo se llama? Pasamayo. En todo el tema del Pasamayo, el camión se volcó, o sea, tuvo un accidente el camión con la gran cantidad de latas de espárragos. Entonces, lo que pasa es que la lata es parecida a una lata de leche, ¿no? Pero sin la etiqueta, claro está, porque la etiqueta ya lo llevan al extranjero y el que compra le pone su etiqueta, ¿no? Entonces, a la hora que, pues, y como ya entrando a Lima, ya hay gente viviendo por ahí, entonces fueron a saquear el camión, empezaron a llevarse las latas de espárragos, pensando que era leche. Y claro, entonces empezaron a llevarse la gente pues en mochilas, en los bolsillos, empezaron a llevarse las latas de espárrago, ¿no? Entonces me comenta un amigo que cuando llegaron las latas de espárrago a su casa, abrieron la lata, se dieron cuenta que era espárrago y empezaron a botarlo todo. ¡Oh, Dios mío! Porque no les gustaba. Tan rico que es el espárrago. Imagínate, ¿no? Que lo hacen a la parrillita, que lo hacen acompañando una carne. No, es lo más. La cultura, pues, no, el conocimiento, es un tema cultural, y es por eso que, aunque no lo crean, somos el primero o segundo exportador de espárrago en el mundo. O sea, somos una potencia. Sí. Y el último consumidor de espárrago. Eso segurísimo. El último. O por ejemplo la misma alcachofa, ¿no? Mira, yo en realidad he aprendido a comer el espárrago, he aprendido a comer la alcachofa. Mucho en otro, el pimiento piquillo, que también exportamos acá, el pimiento, lo aprendí a comer en España, porque allá sí la comida mediterránea acoge estos productos
y pues los sirven ahí acompañando pues una carne y todo esto, ¿no? Y, Sí, claro, la saltean, salteaditas. Ajá, o también la hacen salteadita también, la verdad que queda también deliciosa también. En lugar de arroz ponen los espárragos. Exactamente, la verdad que es una alternativa a lo que normalmente pues hacemos con el tema del arroz. Entonces, Claro. coge el tema de, ¿cómo se dice? Lo mejor quizás de esta comida mediterránea. El tema también, ¿qué decir? De la alcachofa también. La alcachofa, lo único tedioso que tiene es que hay que sacarla y comerla pues hojita por hojita, se podría Hojita decir, por ¿no? hojita. Pero también, pero es delicioso también. Acá hay Sí, una tienda, no sé si es de Damper o de Camposol, acá por la Universidad Nacional de Trujillo, que Sí, vende Casa Verde. Casa Verde, exactamente. Es de Damper. Es de Damper, ¿verdad? Sí, Entonces, de Damper. la verdad que a un precio accesible te venden productos Sí. que los puedes incluir pues en tu comida del día a día, ¿no? Entonces, la verdad hay que ver alternativas, cambiar algunos estereotipos. Ya que se come en el exterior, yo sé que fomenta el tema de las exportaciones, que es importantísimo para nosotros, pero que también nosotros también necesitamos elevar la calidad también de nuestras comidas también, ¿no? Entonces, diversificar un poco en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, creo que eso se tiene que hacer poco a poco. Y bueno, con respecto a la actividad, entonces no han tenido ningún problema. Yo estoy un poco preocupado también porque hay compañeros que todavía no se están poniendo las pilas. Si por ahí tienen algún compañero que les diga, no, yo hasta ahora no ingreso al curso, invítenlo a que ingresen, que de repente no es por falta de tiempo, porque ustedes son testigos de dedicándole un momento en la semana, son capaces de realizar las actividades sin ningún tiempo. Pero bueno, porque ustedes ya se han conectado, ya saben cómo son, y ya como que el mismo cuerpo a veces ya les exige que en tal día, a tal hora, pues ya empiecen a hacer las actividades, ¿no? Una tarea. Ajá, claro. Nos mandan los correos, tienes una tarea. Ah, sí, en el correo nos menciona. Acá, Sí. bueno, cuando no estamos mandando la tarea antes de... Sí, pues muy bien, sí. mira, eso no lo sabía, qué bien, porque ya, yo también a veces ya me canso de dejar mensajitos, no amenazadores en el Facebook, pero que ya, pues, ¿no? que terminen de culminar las tareas. Esta semana ha sido un poco complicada porque, bueno, la mayoría de mis compañeros hemos estado en exámenes parciales, ¿no? Los otros cursos. Sí. Sí, lo entiendo. También. No, justamente Sí. Rosemary Bedeao, que Posiciones. estuvo el Zoom de la semana pasada, me comenta eso, ¿no? De que ha tenido algunas dificultades también por las actividades, y entonces no ha podido conectarse. Pero mira, justamente el día de hoy, bueno, esta semana, el módulo 3, solamente teníamos la tarea, nada más, o sea, no teníamos debate, no teníamos nada, o sea, en realidad es una tarea sencilla, es una tarea de una pregunta que en realidad yo creo que no te iba a tomar ni media hora, ¿no? Entonces, la verdad que... Tenía que leer algo más allá. Sí, no, de hecho que había que leer, yo me refiero al hacerlo. Sí, no, claro, Sí, No, pero pero claro. había que ver los videos. los Sí, videos, eso sí. ocuparnos Pero Los videos te dan bastante información. Ese es un poquito, un ratito de... Un momento. ¿Conocen a Karen García Narro? Karin García. ¿No está en nuestro salón? Sí. Sí. Es la que, Iris, quien trabaja en la caja Trujillo. En la caja Trujillo, ¿no? Que está Sí, con- Karin. Ya, Sí, ya. sí la conocemos. Me ha dejado un mensaje Sí. acá porque no podía conectarse, que le pide un ID, ¿no? Y le digo, dale clic al enlace nada más y se acabó. Lo que pasa es que también el programita también te pide que te logues, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, ya, como al final faltan todavía muchos Zoom, eso es al final del curso, entonces ya poco a poco van ingresando, ya se van adecuando a la plataforma. Bueno, con También hay que respecto ingresar profesor, por o también, el Facebook. Sí, por el Facebook, sí, pero también en el aula virtual hay un enlace también para que puedan ingresar. Pero ahí sí piden la identificación, el ID. Sí. Ahí te pide, ¿no? Pero cuando yo te dejo el enlace, ahí sí no, ¿verdad? Al toque. No, ahí no, al toque rápido. Ahí solamente te direcciona directamente. No.
Ay, 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 bueno. Del ID, luego me lo aceptó y me ha pedido un password. El password, le he puesto mil password, el de Facebook, el de mi correo, mi DNI, de como estudiante, y nada. Entonces dije, no, Ah, no te voy a creo. entrar por Facebook. ¿Sí? Profesor, Bueno, bueno. Sí, ya. Ahí está Karin. Es conferencias y todavía no he ido. ay, después de tanto tiempo. Karin. Buenas noches. Hola, Karin. Bienvenida. Karin, pero, Karin, sí estás en nuestro grupo de Facebook también, ¿verdad? Si no, no me Sí, dices, sí voy a enviar la estoy. información, ¿no? De verdad que se me ha Ay, hecho ay, ay, ay. imposible poder ingresar, de verdad. Pero ya Está con estoy. sueño, Bueno, bueno, Karin. Karin. Bueno, Karin, estás cansada, ¿no? No, no, ¿qué? Es que estaba tratando de estar y me estaba estresando ya. Y digo, bueno, va a ser el último. Bueno, bueno, Karim, bueno, me imagino que también es y, bueno, espero que no sea el último, Karim, ¿no? No, y ahora sí vamos a Ah, ya, estar. muy bien, Karim, si no te vas a pasar lista aquí, ¿eh? Está bien. Bueno, Karim, ¿qué tal? ¿Has tenido alguna dificultad con respecto al curso? ¿Has podido desarrollar los módulos hasta el módulo 3, que justamente vence dentro de una hora? Que acabo de terminarlo, sí, hace un rato y ya terminé de hacer las tareas. No, al contrario, como las lecturas son entendibles, aparte de la lectura, también puse información adicional, ¿no? Para poder Adicional. complementar un poco, ¿no? El tema de las tareas que se deja, ¿no? Sí, para que. Ah, me alegra, Pues una me pregunta alegra, me alegra. respecto Dime. al examen que se solicita ahí, ¿eso también hay que resolverlo? ¿O es con puntaje o es evaluativo? El examen. No, hay un enlace donde dice de autoevaluación, ¿no? Sí. No, Sí. lo que pasa, Isaías, que esos cuestionarios autoevaluativos te sirven a ti como termómetro para evaluar el tema de la adquisición de los conocimientos de ese módulo. Pero Como reto. esta batería de preguntas te sirve porque cuando llegas al examen parcial va a haber preguntas, va a haber una primera parte donde será un examen tipo test, así como el cuestionario, y una segunda parte que es una parte más que todo práctica. O sea, el examen consta de dos partes. Entonces, es bueno de que ustedes resuelvan estos cuestionarios autoevaluativos, porque aunque no cuenta para la nota, pero sí cuenta para tener una batería de preguntas por si caigan en tu parcial. Entonces, es mejor resolverlas porque de por ahí cae alguna en tu parcial y para que estar un poco atentos, ¿no? ¿El parcial cuándo lo estaríamos dando, profesor? Sí, por ejemplo, ahorita tenemos la semana 3, la que viene el módulo 4, seguimos el módulo 5, seguimos el módulo 6, y en el módulo 7 es el examen parcial. O sea, aquí dentro de 4, 5, 6, dentro de 4 semanas. ¿Ok? Está bien. Entonces, en realidad no. Sí, entonces te recomiendo, Isaías, bueno, a todos, de que hagan los cuestionarios autoevaluativos para que puedan tener, de repente por ahí Ya. una pregunta y ya no tienes que pensar mucho. Práctica. Claro, Muy bien. al final es No, las la preguntas base de datos. Las preguntas están interesantes, ahí está viendo, del examen están bien interesantes, están bien formuladas, ¿no? Bien Sí, específicas. sí. Sí, en realidad hay una base de datos de preguntas, me parece, hay como 100 preguntas, me parece. Entonces, todos están distribuidos en los exámenes de autoevaluación y ahí seleccionan para su examen parcial. No se repiten, ¿no? Son diferentes los cuestionarios. Sí. No, es que los cuestionarios van directamente relacionados al módulo donde estás. Ah, ok. Profesor, Dígame, pero en caso que yo, por ejemplo, en este módulo no lo haya resuelto mi cuestionario de evaluación, ¿lo puedo resolver, por decir, el rato que tengo tiempo, el lunes, el martes, ¿no? El Sí, miércoles? se puede desarrollar. Me parece que, a ver, no sé si creo, no sé si tienen un intento o 2 intentos. Ah, no, tienes hasta 14 intentos, Isaías. Ya. Sí, son un montón. podemos seguir intentando. Ajá, para que más o menos se graben la pregunta. Entonces, no, Ok. no hay ningún Ya. problema, ¿vale? Sí, les recomiendo de que los realicen para que puedan tener esa base de datos de preguntas con miras al examen parcial.
¿Vale? Ok. Con respecto Claro. a los Icoters, hemos tocado el Icoters 1 y el Icoters 2, que es esta semana que ha pasado, bueno, que ya está a punto de concluir dentro de aquí, dentro de una hora, bueno, exactamente dentro de 52 minutos. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el tema? Sí, muy interesante, ¿no? Los términos que se utilizan en el comercio exterior. En este caso, Incoterms, Esto más claro en con los este caso, videos. términos comerciales internacionales. Incoterms es como es International Commerce Terms, ¿no? Son términos de comercio internacional, ¿no? En realidad son súper interesantes Exportación. porque ya se crearon hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque era Sí. la de siempre, ¿no? Era como un Hay lenguaje 70 años. como Ujú. entre un país y otro se pueden comunicar. Entonces, ¿qué no mejor que Incoterm? Porque ten en cuenta que hay muchos países que no hablan nuestro idioma, entonces, pero cuando le dicen un FUP, cuando les dicen un CIF, ya es de carácter universal y ya saben a qué se refieren, ¿no? Que Hay que uno tener, incluye claro. precio, otro incluye seguro, entonces es como el común denominador en el lenguaje del comercio. Entonces, la verdad que es súper interesante porque te limita varias cosas. Uno, el tema de quién asume el riesgo en caso de que suceda algo con la mercadería o la responsabilidad de la mercadería, porque ten en cuenta de que la mercadería sufre, ya no que sufre, sino que pasa por un tema de transporte de entre un país a otro. Y en ese trayecto pues pueden ocurrir muchas cosas. Por Otro ejemplo, si yo mando espárrago a otro país, yo tengo que, en base a los términos, tengo que hacer el contrato en Claro. base a los términos. Claro, por Incoterm. ejemplo, exactamente, por ejemplo, la empresa Cárdenas, exportadora Cárdenas, envía un contenedor de espárragos a España y han pactado con el importador español, han pactado un Icoter FOB, ¿ok? Entonces, justamente, la empresa exportadora Cárdenas se encuentra en la ciudad de Trujillo y despacha el contenedor de espárragos a través de Transportes Carranza. Entonces, Ya. Carranza llega a la planta de Isaías y justamente en el trayecto que lo va a exportar vía Paita. Entonces, justamente pasando Piura, el camión ha sufrido un accidente. Entonces, sufre un accidente donde se ve perjudicada la mercadería y sufre daños. En este caso, ¿de quién es bueno, ¿Quién corre el de riesgo? alguna manera, ¿quién asume el coste de esa mercadería? ¿El Vendedor. importador? El vendedor. El vendedor, ¿no? Porque el vendedor ha pactado en el puerto la entrega de la mercadería. Así En es. cambio, por Profesor, ejemplo, pero también habla de un dime. seguro, ¿no? Que te cubre a un mínimo Claro, de acuerdo a lo estipulado en el Lo que- contrato, ¿no? lo que pasa, Karin, de que el seguro cubre el tema del transporte marítimo, que es el transporte principal. No te cubre el transporte terrestre. Que tú hayas contratado un seguro en el transporte secundario o en el transporte terrestre, bueno, en buena hora. Pero el seguro que se habla ahí es el seguro del transporte principal, que la mayoría del comercio pues se ve por vía marítima. Entonces, cuando hablamos del seguro, hablamos del transporte marítimo, que es de carácter obligatorio. O sea, durante el trayecto hasta que llegue a su destino, ¿verdad? Pero el Exactamente. comprador sí puede adquirir un seguro adicional que pueda cubrir el riesgo, en este caso de que se pueda perjudicar o dañar la mercadería, ¿no? Es que en realidad, Karin, depende, porque mira, si yo ya quedé un FOB, el FOB es libre a bordo, free on board, entonces el FOB, el que vende, no se encarga ni de contratar el flete, o sea, de la naviera, del transporte marítimo, ni tampoco se encarga de pagar el seguro. Todo eso se encarga el que compra, el importador. Entonces tú lo dejas al borde, encima del buque, y tú ya no te haces problemas, ¿no? Si ocurre algo en la mercadería, ya la responsabilidad recae en el que compra. Ya tú ya te desconectaste de eso. No quiere decir que tú no quieres que la mercadería llegue en últimas condiciones, de hecho que quieres que llegue en últimas condiciones, pero en caso de que ocurra algo, ya tú has cumplido con parte del contrato y a partir de ahí la responsabilidad recae en el importador o el comprador. Entonces, el tema va por ahí, ¿no? Entonces, El tema del pago. claro,
el tema del pago y lo demás ya eso, Claro, y es importante también porque el free on board se estipula en el contrato de compra-venta internacional. Así cuando tú firmas un contrato, cuando alquilas de repente un departamento o una vivienda, entonces en el contrato de alquiler estipulan muy bien la duración del contrato, la forma de pago, la garantía y todo eso, ¿no? Pues en el comercio exterior también hay un contrato de compra y venta internacional donde una de las cláusulas está que se ponga, en este caso se señale que Icoterm es utilizado para esa transacción. Entonces, el Icoterm es clave y debe ser de una de las primeras cláusulas donde se señala, pues, de alguna manera la responsabilidad de la mercancía. Otro punto importante, no solamente delimita la responsabilidad, sino también los costos. ¿A qué me refiero? Yo como vendedor, a mí me gustaría, por ejemplo, a la empresa exportadora Cárdenas le gustaría entregar la mercadería en la puerta de tu fábrica, ¿o no, Isaías? ahí nomás, ¿para qué más allá? Para guardarla. Acá, exactamente, ¿para qué moverme tanto? Claro. ¿Sabes qué? Usted comprador, viene aquí a mi fábrica y usted recoge la mercadería y se la lleva a su país. Ese se llama export. ¿Okay? Es lo más fácil. Lo que Más pasa es fácil, que más le económico. gusta a Isaías, pero no le gusta demasiado al importador español. ¿Por qué? Porque tendría que desplazarse hasta aquí, tendría que, en este caso, tendría que ver todo el tema del transporte. Y correr el riesgo. Y él es el que asume el riesgo, y asume todos los costes, ¿no? Señalados, ¿no? Entonces, Claro. si dices un network, el importador se va a tener que pagar un flete desde desde la exportadora Cárdenas hasta el puerto, y aparte va a tener que pagar el seguro internacional, va a tener que pagar, el flete marítimo hasta su puerto. De su puerto va a tener que pagar pues los impuestos que pagan a la hora de que ingrese una mercadería, una vez que desaduana esa mercadería, el flete desde ese puerto hasta su planta, hasta su local. Entonces, asume todos los riesgos y encima paga todo, ¿no? Va sumando, ¿no? Va sumando También todo. va sumando, cada cosa cuesta. También sale a través de un agente de aduana, y claro, bueno, al final depende cómo se negocie, si es un FOB, si es un CFR, si es un CIF, depende cómo lo negocies con tu comprador y se llega a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, la mayoría de exportaciones se hacen a través de FOB, la mayoría, pero no Profesor, quiere decir una que sea un consulta. jefe. Dime. Los Incoterms que veíamos la semana en el módulo 2, no estos últimos del módulo 3, hay una diferencia que desde el punto de vista, porque yo algo leía de los Incoterms de salida y los Incoterms de llegada o algo así. En todo caso, entiendo que los que estudiamos como el ex-Word, los que estaban anteriormente eran, si es que yo quiero, ¿dónde quiero que me entreguen la mercadería? Mientras que en los que hemos estudiado en esta semana, cómo se transportan o cuáles son las responsabilidades en el transporte de esa mercadería. Exactamente. Lo que pasa es que sucede algo, o sea, tú tienes que ponerte en la piel de alguien, o sea, o del que compra o del que vende. Entonces, si al final soy el que vende, como el caso de Isaías, pues de hecho que sale desde el ex-work. El ex-work, de ahí ya vienen una serie de Icoterms como el FOB, el FAS, de ahí sigue el CFR, de ahí sigue el CIF, de ahí sigue el CIF, de ahí sigue el CIP, de ahí los últimos, como si, por ejemplo, exportadora Cárdenas dejara la mercadería hasta la puerta del local del importador español, pues tenemos DDU, DDP, entonces, como se dice, de extremo a extremo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de Icoterms que tenemos, ¿no? Que ahí los diferencian la lectura de temas de entrada y salida, pero bueno, al final son los que pactan tanto el que compra como el que vende para llegar a un acuerdo a la hora del transporte y a la hora de los costos por respecto, porque no es lo mismo si yo vendo mi mercadería en S-Work que cuando lo vendo en FOB, porque en el FOB ya tengo que incluir el flete hasta el puerto y también todos los gastos aduaneros que hay ahí. No es lo mismo que diga CIF, ¿por qué? Porque el CIF, aparte del FOB,
que ya tengo que pagar el flete hasta el puerto, tengo que pagar el flete marítimo y aparte tengo que pagar el seguro. Ya no es la misma cotización que si la vendo a mi cliente. Entonces, Profesor, disculpe, una consultita. No sé si sería bueno nos pudiera compartir alguna información de un contrato con Incoterms sobre una transacción que se haya realizado para ver cuáles son los... Sí, tengo un par de ejemplos. Más adelante también, tengan en cuenta de que este curso lo estoy asumiendo este ciclo, entonces, la verdad que yo lo he retocado, lo he retocado, entonces, ahí, el próximo, justamente respondiendo y para terminar este Zoom del día de hoy, el próximo, el módulo 4, es el tema de compra-venta internacional de mercancías, donde nos toca el tema del contrato. Y justamente tienes ahí, Isaías, tienes un modelo de contrato de compra-venta internacional. Ah, chévere. Interesante. Interesante. ¿Vale? Entonces, ahí van a ver que una de las cláusulas es la elección del ICOTER para la transacción comercial. ¿Vale? Eso nos interesa conocer porque para definir de una manera más clara, ¿no? Exactamente, para que vean que lo que pasa es que como todo empieza como un rompecabezas, entonces, como ustedes han llevado temas relacionados al tema en sí del comercio exterior al inicio como introductorio y hemos pasado al tema del ICOTER para que vean la elección de ese ICOTER en realidad dónde se ve reflejado, que al final una transacción, una exportación, una importación es como si yo te vendiera directamente a ti Isaías, o que tú me vendieras a mí. La única diferencia son las fronteras, y cuando hay fronteras, la cosa se vuelve un poco más compleja. ¿Por qué? Porque ya tenemos que hacer un contrato, tenemos que ver qué forma de pago tienes, porque tú tienes un banco que trabajas que es el BBVA, y yo en España trabajo con el Santander, entonces tenemos que ver la posibilidad de cómo hacer ese pago. Entonces, ahí empieza a hacerse la cosa un poco más compleja y deja de ser de un simple compra y venta a ser ya una relación